En el video anterior vimos cómo Entity Framework nos ayuda a hacer scaffolding de una base de datos de SQL Server. En este video, a partir de ese scaffolding, vamos a ver cómo podemos crear una capa de acceso a datos, un controlador, y ese controlador aplicarlo a través de Swagger, de modo que podamos realizar las 4 operaciones de base de datos a través de una API. Vamos allá con eso. Bien, como veíamos en el video anterior, Entity Framework va a crear esta clase mantenimiento class context, que es el nombre del proyecto, que va a heredar de la clase dbContext. Bien, esto va a ser una definición de las tablas de la base de datos con sus respectivos campos, haciendo referencia a las clases que creó aquí en nuestro código. Aquí vamos a tener una capa que se va a llamar Data Access Layer, la cual vamos a utilizar para crear los métodos que efectivamente tratan con la data de la base de datos. Vamos a agregar una clase que vamos a utilizar para se va a llamar categoría DAL, que va a ser la que maneje la información de las categorías. Bien, lo primero que vamos a hacer es agregar un private read only mantenimiento de claves context, que se va a llamar mantenimiento de claves context para mantener ese tipo de nomenclatura. Lo vamos a inicializar para mantener el código lejos de cualquier error por una referencia nula que podría suceder. Vamos a ver, entonces vamos a empezar con el código para obtener uno o más bien estas categorías. Vamos a devolver las categorías que sean solo por el usuario. Esto es por un tema de lógica de negocio, donde cada usuario solo debería ser capaz de acceder a las categorías que le pertenecen. Category, que es el nombre que puso aquí, cerramos y le vamos a hacer get categorías. Y le vamos a decir que como parámetro vamos a recibir el ID del usuario. Vamos a decir aquí, en lugar de utilizar varias líneas, vamos a en una sola línea crear el retorno de esta información. Entonces vamos a decir return, vamos a decir mantenimiento class context, vamos a utilizar el contexto para esto, vamos a decir categoría punto where, esto es y esto que vamos a utilizar es una expresión lambda. Entonces vamos a decir categoría donde la categoría punto id usuario sea igual al id usuario que le estamos pasando como parámetro, y esto lo vamos a convertir a lista y lo vamos a retornar. De esta manera ya vamos a estar retornando las listas, la lista de categorías que pertenecerán a un usuario. Vamos aquí a ir a ahora vamos a devolverlo por una categoría simple, y este vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo por el nombre de la categoría. Vamos a ver, entonces de la misma manera vamos a retornar mantenimiento class context punto categoría punto first or default. Esto lo que va a hacer es retornar el primer o único valor que cumpla con las instrucciones que le vamos a dar de inmediato, que es c donde c.nombre equals y
que sea igual al nombre al que le estamos dando por parámetro. De esta manera voy a devolver una categoría que cumpla con la igualdad del nombre que le estoy pasando por parámetro. Esto para obtener categorías, pero ¿qué pasa si lo que quiero es crear una? Entonces vamos a hacer void, porque aquí no necesito retornar ningún valor. Vamos a utilizar el verbo post, que es el que utilizan las APIs para sus operaciones. Y le vamos a decir categoría. Entonces vamos a decir, si la categoría no es nula, por el contrario, lo que vamos a hacer es que mantenimiento class context.categoría, vamos a agregar una, vamos a añadirla. Bien, en este momento ya le hemos agregado la lista de categorías, pero si mantengo esto así, Entity Framework nada más va a agregar esta categoría a la lista durante tiempo de ejecución. En el momento en que se detenga la aplicación, no va a haber ningún tipo de cambio a la base de datos. Para poder yo darle redundancia a estos cambios, tengo que decir mantenimiento class context.save changes. Esto va a hacer que en la base de datos se reflejen los cambios que estamos trabajando. Vamos a hacer aquí public void actualizar categoría, y de igual manera le vamos a decir y ahora vamos a hacer la misma validación. Muy difícilmente esto va a venir nulo, pero es bueno siempre hacer este tipo de validaciones por una cuestión de seguridad e integridad de los datos. Entonces vamos a decir que categorium actualizar. Recordemos que el nombre de las variables tiene que ser descriptivo. Entonces vamos a decir que categoría actualizar va a ser igual a mantenimiento class context.categorías, categoría .first or default categoría, la que tenga el ID. Siempre utilizar el identificador único va a ser lo más seguro para yo poder realizar mis búsquedas. Y este ID categoría vamos a ver que sea igual a categoría.id categoría. De esta manera vamos a estar seguros que vamos a estar hablando del mismo objeto, solo que esta categoría que estamos enviando por parámetro nos va a contener la información más actual del objeto que estamos intentando emplear. Entonces, vamos a decir aquí que actualizar punto nombre va a ser igual a categoría punto nombre. Y se me fue un poquito el teclado, pero bien. Y actualizar punto ID usuario va a ser igual a categoría punto ID usuario. Y finalmente, esto es porque son los únicos campos que trae la clase y la tabla por consiguiente. Entonces vamos a decir ahora que mantenimiento class context.update, y aquí lo que actualizamos es ese miembro que ya extrajimos con la primera consulta. Entonces vamos a decir que cat actualizar es lo que vamos a actualizar, punto y coma, y como ya dijimos anteriormente, save changes, porque si no, no va a haber ningún tipo de cambios en base de datos. Bien, ya tenemos obtener, crear, actualizar, y bien, nos falta únicamente una operación, que sería la de eliminar, que sería
void delete categoría y vamos a decir que la vamos a identificar por lo que es su ID, o bien podríamos hacerlo por la categoría completa. Hagámoslo por la categoría completa. Bien, entonces vamos a decir aquí que mantenimiento claves context punto categoría punto remove categoría. Y después mantenimiento claves context punto save changes va a guardar los cambios en la base de datos. Ahora bien, vamos a hacer vamos a utilizar aquí lo que es el polimorfismo para tener un poco de programación orientada a objetos. Entonces vamos a tener el doble método que va a decir delete categoría con lo que es el ID de la categoría. Bien, entonces vamos a decirle aquí que categoría va a ser igual a, y vamos a utilizar este método que ya tenemos aquí, o más bien más que este método porque se puede confundir con una de las definiciones que hemos creado con esta técnica. Vamos a llamarlo así. Vamos a decir que mantenimiento claves context punto categoría punto first or default, y de nuevo vamos a utilizar el método o la técnica, mejor dicho, de funciones lambda. Entonces vamos a decir que C, donde C punto id categoría sea igual a id categoría, y vamos a decir que mantenimiento claves context punto categoría punto remove categoría y mantenimiento claves context punto save changes. Con esto vamos a mantener los cambios en nuestra base de datos. Guardamos los cambios y ya tenemos toda la capa de acceso a datos. Ahora vamos a crear un controlador. Vamos a decir que sea uno en blanco y le vamos a llamar como el mismo tipo de objeto con el que estamos tratando, que en este caso sería categoría. Vamos a crearlo. Y bueno, Visual Studio ya por defecto le dice vamos a heredar de la clase controller. Entonces vamos a igual aquí a private read only categoría dal. Vamos a ponerle igual categoría dal, va a ser igual a new categoría dal. Por supuesto que ya nos hemos llevado golpes en el proceso de aprender este tipo de cosas y ya sabemos que hay que inicializar desde la cabecera. Entonces vamos a decir public categoría, o más bien categorium, es el nombre de la clase, y vean la inteligencia de Visual Studio 2022 que ya agregó aquí la referencia al proyecto, a la carpeta de modelos. Entonces vamos a decir get categoría
o vamos a empezar por get categorías. Vamos a decir que int id usuario, y esto sería una lista más bien, porque estamos obteniendo todas las categorías que le pertenecen a un usuario. Así que vamos a decir categoría dal.getCategorías y de usuario. Y vamos a hacer aquí return, se me fue ese detallito. Y tenemos, bien, vamos a decir public, vamos a decirle void, nada más vamos a hacer las 4 operaciones básicas. Vamos a decirle que post categoría, categoría, y vamos a decir que categoría dal.post categoría, y con esto debería tener. Vamos a ir aquí a public void, y aquí sería update categoría. Vamos a decir que categoría y vamos a decirle aquí que categoría este teclado punto update categoría y listo, tenemos este. Y finalmente vamos a agregar el método para eliminar. En este caso vamos a utilizar por ahora solamente el que va a traer el ID para fines demostrativos. Al punto delete categoría ID. Por el polimorfismo vamos a ver algo interesante aquí. Vamos a abrir paréntesis y vemos cómo están los dos métodos que definí en la clase DAL. Está el que lleva el ID y está el que lleva el objeto completo. Así que vemos cómo está bien empleado el polimorfismo aquí. Listo, aquí tenemos todos los métodos. Pero si yo en este momento ejecuto este código, no voy a poder realizar ninguna de estas operaciones porque no he definido cómo deberían interactuar con, en este caso, el Swagger. Aquí vamos a decirle que este va a ser la operación HTTP GET. Esta va a ser la operación HTTP POST. Esta la HTTP PUT. Estos son los verbos de las APIs. Y HTTP delete. Bien, todavía me sigue faltando. Perdón, estoy aquí arriba. Un poco de confusión aquí. HTTP delete. Y me está faltando otro atributo que es importante. Esto es metadata que se incluye en el código. Aquí hay que agregarle el route, que esto será el cómo va a hacerse el routing. Entonces vamos a decir que aquí contenga el ID del usuario. De esa manera voy a recibir la información. Aquí le voy a poner también su ruta. Y este, como es simplemente recibir la información, va a ir en blanco. Como no es ningún parámetro sino un objeto lo que recibe, va a ir en blanco. De igual manera aquí vamos en blanco porque se recibe como cuerpo. Y de igual manera aquí. Digo, como estamos pidiendo el ID para eliminar, vamos a decir que
aquí me traiga el ID. Listo, con esto yo ya debería poder crear una categoría. Así que procedemos a ejecutar el código. Vamos a decirle ejecutar. Sabemos a ciencia cierta que esto ya va a compilar bien, ya está previamente revisado. Y aquí nada más vamos a esperar un momento a que Docker levante. Perdón, no Docker, Swagger. Y ahora que ya Swagger ha levantado, vamos a traer la pantalla por aquí. Aunque, si bien ya levantó a Swagger, estoy viendo aquí que va a haber un error que vamos a corregir de inmediato. Aquí debemos ampliar un poco lo que es la ruta, porque si no vamos a dar con un error por el simple enrutamiento. Entonces vamos a agregarle aquí una ruta que sea descriptiva. Y con esto ya no vamos a recibir ningún tipo de error. De momento está levantando Swagger y ahora sí ya tenemos nuestra definición del API. Así que aquí ya vamos a tener la categoría. Vamos a crear una categoría donde vamos a hacer try it out y aquí por una cuestión de SQL Server, donde el ID de la categoría va a ser un auto incremental, no vamos a ponerlo, pero sí vamos a decir el nombre de la categoría. Entonces vamos a poner aquí principal, por poner alguna cosa. Y el ID del usuario, tenemos solo un usuario creado, así que vamos a utilizar el ID 1. Vamos a ejecutar. Y vamos a ver cómo vamos a recibir una respuesta 200 indicando que todo ha funcionado bien. Vamos a ver ahora si la categoría efectivamente existe. Vamos a decir, tráigame todas las categorías que pertenezcan al usuario 1 y aquí abajo vamos a tener la respuesta. Y efectivamente la categoría principal que acabamos de crear ya es existente. Vamos ahora a utilizar el método actualizar que creamos y vamos a decirle que el ID de la categoría es 1, el usuario va a seguir siendo 1, pero ahora le vamos a poner en lugar de principal, vamos a ponerle personal. Vamos a ejecutar y vemos cómo no hubo ninguna clase de problema. Método 200, eso es todo bien. Vamos a ejecutar nuevamente el get solo para confirmar y ahora vemos cómo en lugar de principal se llama personal. Todo funcionó a las mil maravillas. Finalmente vamos a eliminarla y vamos a hacerle ejecute, elimine y una respuesta 200. De esta manera Entity Framework nos va a ayudar a crear con post, consultar con get, actualizar con put y eliminar con delete desde una base de datos alojada en un servidor remoto o bien puede ser incluso en un servidor local. Espero que les sea de mucha utilidad y recuerden siempre, programen y vivan.